Vamos a hablar del operativo Valquiria 6, que nos ha remecido esta mañana con se han reunido varias tramas a la vez alrededor de los intentos de Patricia Benavides a través de sus asesores, que son los investigados, no ella, de conseguir votos en el Congreso para lo que eran sus intereses fundamentales, y ahora con más testimonios dados por el ex asesor Villanueva, ya no solo los chats que conocimos, sino ya presumimos testimonios donde debe haber aportado muchas más pruebas. Vamos a hablar de esto y de las varias tramas en torno a este mega escándalo protagonizado por el Ministerio Público, con un fiscal que está suspendido, pero que está muy atento a los acontecimientos. Gracias por acompañarnos, fiscal Rafael Vela. Gracias, buenas noches, señor Vivas. Son varios escándalos. Usted conocerá a muchos de ellos porque está la trama de Lavajato, la de los niños, el caso Sodalicio, el exgobernador de Ancash, Morillo, y hay algunos que lo tocan especialmente como, no digo ex, sino suspendido fiscal superior de lavado de activos y encargado del equipo especial. ¿Qué comentarios le merece estas revelaciones? Nosotros tuvimos una entrevista que usted tuvo la generosidad de invitarme precisamente cuando se estaba dando el proceso de suspensión en mi contra, que ahora ya se puede reconocer como un procedimiento que es producto de una conspiración criminal, porque así está claramente determinado dentro de la resolución judicial el día de hoy. Entonces, sobre esa base, evidentemente los acontecimientos, todo el tramado, la descripción con detalle de lo que ha sido algo que yo venía incluso denunciando durante meses y que incluso mereció de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un pronunciamiento expreso que buscaba precisamente evitar este resultado, proteger de lo que significa una permanente campaña de demolición, de descrédito, de difamación, a partir de ver cómo se han decantado todas estas circunstancias y de ver cómo lo que en un primer momento podría haber sido una inferencia lógica deductiva termina siendo una comprobación fáctica, es sin duda alguna reconocer también que el Ministerio Público está en una grave crisis institucional de la cual no se ha recuperado. Ahora, usted ha sido blanco de la puntería no solo de este señor Antonio Fernández Gerí, el jefe del órgano de control del Ministerio Público, sino de la propia fiscal Benavides, que era su amiga, ¿no? Sí, claro. Yo he reconocido una relación antigua de amistad con la fiscal Benavides, que creo que se va perturbando durante el desarrollo precisamente de sus actividades como fiscal de la Nación. En un primer momento, como ya ha sido además público, yo le expresé mi respaldo a la fiscal de la Nación, pero inmediatamente que ese respaldo institucional fue puesto en conocimiento público, lo que generó también fue una reacción de los aliados que buscaban también protegerla de los procesos administrativos que tenía en la Junta Nacional de Justicia. Entonces terminó siendo una especie de abrazo del oso, ¿no? El hecho de presentar algún tipo de respaldo institucional, porque siempre la doctora Benavides lo que manifestaba en las conversaciones privadas era que precisamente los políticos eran quienes reclamaban mi salida en un primer momento. Luego se han sumado algunos intereses particulares que ahora ya podemos tomar conocimiento a partir del operativo Valquiria, ¿no? Al parecer, Fernández Gerí, entra por su propio proceso de la Junta Nacional de Justicia a este puesto tan importante, que es autónomo respecto a la fiscal de la Nación, y emprende esta suspensión hacia usted por propia iniciativa y en el camino coincide con Patricia Benavides. No. ¿Es así? No, definitivamente que no, porque el señor Fernández Gerí es nombrado por la Junta Nacional de Justicia, pero no juramenta de inmediato. Hay un periodo, un intervalo de casi 3 o 4 meses que son revisados sus procedimientos de selección y nombramiento porque tenía algunos asuntos pendientes con la justicia. Entonces, luego de ello es juramentado por la Junta de Justicia hacia el mes aproximadamente de agosto del año pasado. Pero fíjese usted que pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, prácticamente 9 meses en los que el señor Fernández Gerí no se ocupa de ninguna investigación ni contra el fiscal Pérez ni contra mí.
es a partir de los episodios que se dan en abril de este año que se reactivan esos procesos disciplinarios del año 2020 y se suma uno que se relaciona con unas declaraciones que dimos conjuntamente con el fiscal Pérez sobre la llegada del extraditado, el expresidente Alejandro Toledo. Entonces, está claramente determinado ahora dentro de la narrativa de toda esta situación que Fernández Gerí es un aliado estratégico que se convoca a partir de intereses comunes y de también personajes claves comunes en lo que es el propio proceso de selección y nombramiento del señor Fernández Gerí. Es decir, el denominador común acá son dos operadores que ahora ya son visibles, antes han estado dentro de la clandestinidad de la relación con la fiscal Benavides, que es el señor Aullón y el señor Garrido Leca. Claro, Garrido Leca y el abogado José Luis Aullón, que por cierto, hoy temprano en Ampliación de Noticias, Garrido Leca ha dicho que usted le presentó a Patricia Benavides. No, eso es absolutamente falso. Está buscando desinformar, generar algún tipo de distracción, ¿no? No, en absoluto, eso es falso. ¿Pero usted conoce a Garrido Leca? Lo conozco a Garrido Leca en el año 2007, lo he visto 2 o 3 veces en mi vida, no tengo ningún grado de amistad con él. Yo conozco a la doctora Benavides en realidad mucho tiempo atrás, antes incluso de eso, y yo nunca los he presentado. De hecho, la amistad de la doctora Benavides es con el señor Aullón, y el señor Aullón es un ex socio del señor Garrido Leca, y ahora se ha documentado todo eso dentro del tramado. ¿Y conoce a Aullón? A Aullón sí lo conozco, claro que sí, lo conozco desde esa temporada. Entonces, la relación entre el señor Garrido Leca y el señor Aullón se da precisamente también a partir de lo que es presentado. Entonces, la señora Benavides. ¿Usted es testigo de la amistad entre Patricia Benavides y el abogado Aullón? Sí, por supuesto, una relación muy cercana, muy estrecha. No con Garrido Leca, para serle sincero, porque no hemos compartido muchos espacios en ese sentido. Yo lo he haber visto 1 o 2 veces al señor Garrido Leca cuando fue nombrado ministro de Salud en la época del gobierno del presidente García, su correligionario. Y después de eso lo he haber visto una vez más en mi vida y nunca más, ¿no? O sea, en realidad lo que él está tratando de establecer es una distracción, ¿no? Pero no, yo no le he presentado a la doctora Benavides. La doctora Benavides es presentada, hasta lo que yo sé, por parte precisamente del señor Aullón, que es un íntimo amigo del señor Garrido Leca. Así que, como usted comprenderá, es mucho más evidente de que esa relación se haya dado a través del señor Aullón y no de una persona que ni siquiera conoce bien como soy yo, ¿no? Otra mención que se le hace a usted de las revelaciones de hoy es que el asesor Jaime Villanueva le habría pedido que trate de que se mantenga vivo un caso contra la periodista, contra nuestra colega Paola Ugaz. No, al revés. Cuando Jaime Villanueva conversa conmigo, siempre se esforzaba por tratar de determinar de que él no era un enemigo del equipo especial Lava Jato. Por el contrario, él siempre se quería presentar como un aliado. Sin embargo, nosotros en el equipo especial teníamos graves sospechas porque sabíamos de sus permanentes cabildeos de carácter político. Entonces sabemos que los políticos no tienen una buena relación. Los había hecho ya antes de Patricia Benavides, sí, los había hecho cuando trabajaba en la gestión de Pablo Sánchez, sí, también, ¿no? Posiblemente, pero de manera mucho más enfática con la doctora Benavides, ¿no? Porque parte en general de lo que era su labor era también de un relacionamiento de ese tipo. Entonces, para nosotros era evidente de que el señor Villanueva sí tenía transversalmente también un interés respecto a la salida del fiscal Pérez y mi salida, pero él siempre se trataba de esforzar en manifestar de que él no era quien buscaba la salida. ¿Y lo consideraba usted un amigo suyo? Bueno, sí, era una persona bastante cercana. Yo lo conocí al señor Villanueva en el año 2015, cuando él llega a trabajar a la institución siendo secretario general del doctor Pablo Sánchez Velarde. Él ahí tiene un proceso, digamos, de desarrollo de algunos cargos administrativos. Primero es secretario general, luego es asesor, luego es gerente de la escuela del Ministerio Público. Y ahí sí, lógicamente, los coordinadores tenemos una estrecha relación. Ahí yo, por supuesto, que tengo una relación cercana con él, que se proyecta luego al momento de que él asume la condición de asesor y se vincula directamente con la doctora Patricia Benavides. Entonces él era una especie de enlace entre la fiscal Patricia Benavides y lo que significaban los coordinadores, en general los funcionarios de la alta dirección, donde él tenía un rol preponderante porque se trataba de la persona de más estrecha confianza de la fiscal Patricia Benavides. Pero era muy temerario, ¿no? Porque dejar estos mensajes y hasta audios en
en las conversaciones con este agente Roberto, bueno, sí, que presume que es un congresista. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Esos manejos desprolijos, ¿no?, de lo que pudiera haber sido que no es común en el Ministerio Público, ¿no? Lo que sucede es que yo por lo menos lo que veo dentro de esta dinámica es que muchas veces esta misma situación de haber sido desprolijo es porque muchas veces piensan en la impunidad de la situación y que el interlocutor nunca va a ser capaz de revelar el contenido de estos mensajes, ¿no? En este caso, por supuesto, se trata de un procedimiento especial de agente encubierto que realiza el equipo de la fiscal Marita Barreto y logra acumular información durante mucho tiempo. Tengo entendido que desde el mes de mayo hay acumulación permanente de información documentada. Y es a partir de esa situación que se pueden revelar todas estas relaciones. Entonces, pero para retomar, no dejar de responderle la pregunta. Siempre el señor Villanueva lo que decía es que las personas que estaban cerca y que más bien eran las que pedían mi salida, eran precisamente el señor José Luis Aullón y el señor Hernán Garrido Leca, por distintos motivos, pero asociados a lo mismo, ¿no? Ahí sí al tema Lavajato y a un expediente contra figuras del APRA que habían recibido dinero de Odebrecht para una campaña, ¿no? Y de la condición de abogado del señor Aullón, que era abogado patrocinante de algunas personas vinculadas al sodalicio de Vida Cristiana. Eso es lo que le había preguntado. Entonces, sí, efectivamente, entonces se da esa circunstancia, pero sucede que hay una serie de decisiones que toman autónomamente los fiscales, tanto en el equipo especial Lavajato como también en la Fiscalía de Lavado de Activos. Entonces ahí hay una distorsión porque ellos atribuyen esas decisiones a un, por lo menos, descuido de mi parte o al hecho de que yo no haya tenido un sentido de cuidado sobre lo que a la doctora Patricia Benavides le podría haber interesado en el resultado de esas decisiones que son autónomas de los fiscales. Una relacionada a la apertura de una investigación del caso Sodalicio, ¿no?, por parte de una fiscal de lavado de activos, que es una área que me tocaba coordinar en ese momento. La otra relacionada también con lo que significaba la apertura o mejor dicho, la formalización de la investigación preparatoria del señor Hernán Garrido Leca en un caso relacionado con la captación de dinero ilícito de la empresa Odebrecht, caso Lavajato. Y el tercero, que se asociaba precisamente a la condición de abogado del sodalicio del señor Aullón, que era el archivo que se había dado en el caso Lavajato de una investigación que se había abierto por parte del fiscal Pérez contra una periodista de investigación, Paola Ugaz. Digamos que eso colisionaba con los intereses de este dúo, que estaba muy cerca, digamos, dentro de lo que significaba la condición de consejería o de influencia de la doctora Patricia Benavides. Entonces, lo que manifiesta Villanueva y lo que me dice es, por si acaso son ellos los que quieren tu salida, porque eres un personaje incómodo, porque no les permites tener un manejo de la unidad de lavado de activos y obviamente también del Lavajato. Pero eso converge también con la actuación política, porque de hecho lo que ellos propendían a través de esta alianza ilícita con Fernández Gerí, porque la doctora Benavides ya no tenía la espalda suficiente para poder aguantar la posibilidad de hacer cambios sin que eso le genere un problema a los que ya tenía, del cambio de la doctora Revilla, en fin. Eso ya se estaba abriendo demasiado frente. Exactamente. Entonces Fernández Gerí como que le alivia la carga. Le alivia la carga porque desde el punto de vista de la atribución legal, Fernández Gerí tiene la capacidad jurídica de poder suspender a un fiscal por un tiempo indeterminado, lo que jurídicamente establece también el mismo resultado que ella buscaba, que era generar un vacío de poder para hacer cambios. O sea, ella puede cambiarlos, él puede suspenderlos. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que ahí es donde entra lo que claramente dice el colaborador eficaz Villanueva, ¿no?, de que para ellos, dentro de esa situación, ellos tenían un manejo directo con el señor Fernández Gerí porque aparentemente tenían algunas deudas entre ellos del tipo relacionado con el proceso de selección y nombramiento. Y frente a todo esto que estamos viendo, un Ministerio Público lleno de gente con el puñal en la mano, como Mire, lo que Villanueva. pasa... Mi pregunta es, ¿el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, genera confianza en la mayoría del Ministerio Público? Mire, el doctor Villena tiene un enorme reto profesional porque es tratar de recuperar a la institución
de una crisis que creo que no es que sea una nueva crisis, sino es producto de una crisis anterior que está relacionada con el caso de los cuellos blancos del puerto. No hay que olvidar, señor Vivas, que producto de esa crisis institucional fueron destituidos 4 fiscales supremos, nada menos, 4 de 6 integrantes, que digamos es una situación caótica, crítica, ¿no? El doctor Pedro Gonzalo Chávarri, destituido y sentenciado por el Poder Judicial, el fiscal Tomás Saladino Gálvez Villegas, el fiscal Víctor Raúl Rodríguez Montesa y el fiscal Luis Carlos Arce. 4 de 6 integrantes, solamente quedaron, digamos, en pie el doctor Pablo Sánchez Velarde y la doctora Zoraida Ábalos. Luego la doctora Zoraida Ábalos ha sido inhabilitada, ha quedado el doctor Pablo Sánchez y ingresaron en sustitución de alguno de ellos la doctora Benavides y el doctor Villena Campana. Y entonces, ahora la doctora Delia y ahora la doctora Delia Espinosa, que ha sido convocada del Jurado Nacional de Elecciones para que pueda conformar la Junta y darle quórum, para que pueda existir Villena funcionalidad. Y Espinosa, que digamos no están involucrados en los cuellos blancos, ¿es como sangre nueva en la Junta de Supremos? Bueno, lo que sucede es que ambos fiscales supremos han sido elegidos producto de un proceso de selección y nombramiento y tienen los méritos para poder desempeñar. No se conoce mácula dentro de su trayectoria, lo que quiere decir que de todas maneras da un hálito de oxígeno, de esperanza y de expectativa hacia la refundación institucional. Y Villena ha hecho algunos cambios para desmontar algunos cambios que habían sido bastante cuestionados. Sí, lo que pasa es que esa es una tarea faraónica por el intervalo de tiempo en el que deben realizarse esos cambios. Comprenderá que la institución del Ministerio Público tiene posiciones estratégicas que dependen directamente del fiscal de la Nación. Entonces había que desmontar, como dice usted, todas las designaciones de confianza de la fiscal Benavides y poner ahora a otras personas, que es un proceso de reclutamiento muy complicado dentro de una institución que tiene muchas facciones. A propósito de esos reemplazos, como usted lo suspendieron, se nombró a una nueva fiscal para el lavado de activos, que es Marena Mendoza. Así es. Que no dejó de ser la fiscal encargada de los temas de derechos humanos, ¿no? Así es, en adición a funciones. Ya, entonces ella ha renunciado, no sé porque le pidieron la renuncia o motu propio, ¿lo sabe? No lo sé, pero lo que sí sé es que era una persona de confianza de la fiscal de la Nación. Bienvenida a su renuncia entonces. Mire, lo que sucede es que creo que todas las personas que estuvieron en la madrugada del domingo para el lunes, cuando se estaba realizando el operativo Valquiria, me refiero al anterior, y que estuvieron dentro del despacho de la fiscal de la Nación hasta las 3 o 4 de la madrugada, ¿no? Un domingo, es algo altamente sospechoso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de lo que implica solamente ya el hecho de haber estado en esa posición y en ese momento y en esas circunstancias, yo creo que son siempre candidatos a tener que salir de los espacios de poder que pudieran haber tenido hasta ese momento. Y en lugar de Marena Mendoza han nombrado a la fiscal Elsie Garavito, ¿la conoce? Sí, claro, sí la conozco, es una fiscal adjunta a mi despacho cuando yo ejercía funciones dentro del equipo especial Lava Jato. De hecho, es la persona que siempre quedaba a cargo de la coordinación cuando yo tenía que optar por algún tipo de licencia de salud o de viaje de trabajo, ¿no? Así que es una persona... Por ese lado... sí, es una persona, está bien digamos que conoce... sector. Claro, no solamente que sea una persona con calidades personales y profesionales para el cargo, sino porque además también está involucrado en los casos porque es una fiscal adjunta con experiencia. Entonces, desde el punto de vista de esa decisión, por supuesto, creo que es la que menos trauma puede generar respecto a un involucramiento de un nuevo profesional. ¿Y usted que ha conocido a Patricia Benavides en su anonimato, en su ascenso y ahora en su caída, qué ha pasado con ella? ¿Fue algo que venía de... Bueno, hay unas historias que nos hemos enterado de familia, su madre fue alcaldesa provincial de Huancavelica, salió una orden de captura, aparentemente ella, que era fiscal en Huancavelica, ahí habrá hecho sus pininos, la advirtió. ¿Conocía esa historia? Sí, no, ¿Eso la persigue hasta ahora? No conocí esa historia, para serle sincero, pero mi relación con la doctora Benavides siempre fue una relación social, cordial, siempre vinculada también a los aspectos de trabajo. Teníamos evidentemente líneas de carrera distintas. Ella era adjunta suprema, es decir, trabajaba para algún fiscal supremo adscrito al fiscal de la Nación, ¿no? En mi caso yo soy un fiscal mucho más operativo porque soy un fiscal superior que tiene a cargo litigación. Indirectamente dentro de la Fiscalía Suprema siempre hay un ritmo distinto, digamos, dentro de la litigación y de los aspectos relacionados con los trabajos. Por tanto, creo que dentro de lo que ha significado ya el debutar también
inmediatamente después de haber sido nombrada fiscal supremo es un asunto inédito, porque comprenderá que normalmente la Fiscalía de la Nación es un mérito que se consigue en el transcurso de los años. Normalmente los fiscales supremos se han ido definiendo en base a la sucesión por antigüedad. Entonces nunca un fiscal que tenía un día de nombrado inmediatamente era electo fiscal de la Nación. Se dio esta circunstancia por la crisis institucional. Entonces me da la impresión... Esto quizá la desubicó. Me da la impresión de que sí, hay una vorágine de poder. Creo que también los colaboradores de los cuales ella se rodeó alimentaron mucho la vanidad, el ego, que son sensaciones básicas y que por lo general dentro del poder existen siempre personas que se convierten más en áulicos que necesariamente consejeros de cómo las circunstancias del poder puedan cambiar, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay un trastocamiento y un cambio, y creo que también hay una problemática propia de esas decisiones que en un primer momento tomó, que fueron decisiones polémicas relacionadas, por ejemplo, con el cambio de la fiscal de su hermana, ¿no? Y creo que la entregaron. Revilla fue. Sí, y la entregaron a una protección muy parecida al caso de Pedro Chávarri, por ejemplo, ¿no? Fue exactamente un proceso evolutivo. Esto es más grave. Lo de Benavides es mucho más grave. Sin duda, Chávarri, ¿no? sin duda, ¿no? Pero si usted recuerda la connotación del chat La Botica, hay que proteger a Chávarri, del grupo fujimorista, por ejemplo, ¿no? Es decir, el tratar de que un fiscal de la Nación eluda sus problemas con la justicia a través de una protección política es el mismo mecanismo. Los aliados lo empujan a dar los peores pasos. Exactamente, porque lejos de más bien mantenerse neutral, lejos de más bien tener una conducta proactiva de respaldo a los fiscales, terminan siendo hostilizados y terminan siendo más bien vinculados precisamente a quitarle respaldo institucional. Y el pecado original, que en su caso fue lo del cambio de Bersabe Revilla para salvar a la hermana, se convirtió en una bola de nieve, ¿no? Totalmente, porque después de eso vinieron otro tipo de problemas. Por ejemplo, inmediatamente sobrevino el problema de sus tesis, y luego de eso sobrevino el problema de la condecoración que le dio la alcaldía de Lima a través del alcalde, el señor Rafael López Aliaga. Entonces sus problemas se fueron incrementando y creo que se fue dilapidando un importante capital que había asumido institucionalmente respecto a la lucha contra la corrupción referida específicamente contra el señor Pedro Castillo. Una lástima. Bueno, fiscal Vela, muchas gracias y ojalá que su suspensión no dure los 8 meses y 15 días que está dictaminado, ¿no? Bueno, eso espero también, señor Vivas, y espero que sea pronto. Ya estoy cumpliendo el segundo mes en esta situación y me parece que ahora que ya existe un mandato judicial y se han comprobado todas estas consideraciones conspirativas, entonces espero que la justicia también haga su trabajo respecto a mí. ¿Por favor, puedes coger una carta? Matemáticamente usted tiene chance de clasificar. Vaya, es un mensaje de mucho sentido para el fútbol, pero no estamos ahora en el fútbol. Bueno, espero que tenga más bien una traducción. Y en la justicia, que más espero tenga un correlato más bien y una traducción efectiva en la justicia. Así es. Bueno, muchas gracias, fiscal Rafael Vela.